Tengan ustedes muy buenos días, amables oyentes. De nuevo estamos con nuestra palabra del domingo, la explicación semanal de los textos del domingo. Hemos avanzado bastante por el tiempo ordinario. Hemos llegado al domingo 19 o 19. Ya no nos quedan faltando sino 15 domingos para terminar el tiempo ordinario. Estamos en la segunda parte del tiempo ordinario y este terminará precisamente hacia fines de noviembre, comienzos de diciembre, cuando dé inicio o tome inicio un nuevo año litúrgico. Un saludo especial para las personas que nos escuchan acá en la ciudad de Medellín por la voz de Jesucristo y también para los que siguen nuestros programas a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Los domingos del tiempo ordinario, así como la mayor parte de los domingos del año litúrgico, tienen asignadas 3 lecturas. Generalmente la primera se toma del Antiguo Testamento, la segunda de alguna carta apostólica y la tercera de uno de los evangelios. En el tiempo ordinario, en esta segunda parte, estamos, como ya que estamos en el ciclo A de los domingos, hay 3 ciclos dominicales, como siempre ya repetidamente les he explicado, el ciclo A, B y C. Esa diferencia de los ciclos dominicales tiene el objeto de que se puedan utilizar los domingos los más importantes textos o los más significativos textos, tanto de los sinópticos como también del cuarto evangelio, aunque en general los textos del cuarto evangelio son tomados para el tiempo pascual son tomados para el tiempo pascual y alguno que otro domingo del año. En todo caso, en el ciclo A, los textos más socorridos provienen del Evangelio de según San Mateo. La primera lectura de este domingo es tomada del Antiguo Testamento, del primer libro de los Reyes, de la historia del profeta Elías, la segunda lectura de la carta a los Romanos y la tercera lectura, como les he dicho, del Evangelio según San Mateo. A continuación vamos a dar lectura a estos textos asignados. En el libro primero de los Reyes, capítulo 19, versículo 9 al 13, con unas pequeñas omisiones dentro del texto, consta la siguiente lectura. En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, al Horeb, se refugió en una gruta. El Señor le dijo: sal y aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a pasar. Pasó antes del Señor un viento huracanado, que agrietaba los montes y rompía los peñascos. En el viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto, y en el terremoto no estaba el Señor. Vino después un fuego, y en el fuego no estaba el Señor. Después se escuchó un susurro. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la gruta. El autor que los estudiosos del Antiguo Testamento suelen llamar el deuteronomista es un gran teólogo de los tiempos del exilio, es decir, del siglo VI. Él conoció, materiales previamente elaborados de la antigua historia de Israel, de la época heroica de la formación de Israel, los siglos XII y XI, de la época de la monarquía de David y Salomón y también de la historia tormentosa y efímera de los 2 reinos que quedaron después de que el imperio babilónico se dividió, el reino del norte Israel y el reino del sur Judá. El autor deuteronomista impregnó todas estas antiguas tradiciones de que dispuso con su espíritu. El espíritu de él procedía precisamente del Deuteronomio, esa versión o esa meditación, llamémosla así, bien podríamos hacerlo, de la ley, tal como se forjó en los tiempos del rey Josías, fines del siglo VII, y se convirtió, diría yo, por el influjo de los grandes profetas de ese tiempo, Jeremías y Ezequiel, en el culmen de la teología israelita, en un momento dado de la historia. Pues bien, entre las tradiciones conservadas por el deuteronomista están las referentes a 2 figuras proféticas individuales muy importantes que existieron en el reino del norte,
La relación entre ellas es de la relación entre el maestro y el discípulo. Elías es la primera figura, y luego el profeta Eliseo. Eliyahu se dice en hebreo. Mi Dios es Jehová o Yahvé. Yahu, ese apócope del nombre divino, donde solamente figuran las dos primeras consonantes del nombre. Yahu, sí, es el apócope del nombre divino de Yahvé o Jehová. Mi Dios es Elí, es mi Dios, Yahu. El nombre del profeta, pues no se sabe con certeza si ese era el nombre auténtico de él, es decir, el nombre, diría yo, de nacimiento, sino más bien quizá un reconocimiento de la gente o de la historia misma de la Biblia a un hombre que luchó por la auténtica religión del Señor en su pueblo. Estamos en el siglo IX a.C. El reino del norte comenzó con mal augurio cuando el rey Jeroboam I, al separar el norte del sur, por tanto, de la dinastía davídica, del culto del Señor en el templo, entonces para acentuar la separación entre el norte y el sur y a impedir que los súbditos del reino del norte fueran, como había sido costumbre durante la época de Salomón, fueran a Jerusalén, al templo del Señor a adorarlo, y se quedaran en el territorio del reino del norte. Entonces erigió dos santuarios en honor del Señor, uno en la parte sur del reino del norte, en Betel, y otro en la parte norte del reino del norte, en Dan. Y como símbolo religioso, y ahí estuvo, diría yo, la osadía o la torpe osadía de Jeroboam, puso como símbolo religioso la figura del becerro. Ustedes saben, los que conocen un poco la Biblia, toda la historia que tuvo el becerro en las tradiciones del Pentateuco. Está el episodio del becerro de oro que los israelitas hicieron que Aarón forjara de las joyas que ellos mismos tenían, porque Moisés se demoraba en el monte y querían tener un Dios para adorar. Entonces Aarón, según la Biblia, a regañadientes, les hizo el becerro, un toro joven, una exposición, diría yo, de las fuerzas y de las posibilidades de la naturaleza y del hombre. Y esa figura fue adorada como representación o símbolo de la divinidad. Así está en la Biblia. El hecho histórico tal vez más constatable es el de la institución, pues, de los dos santuarios en Betel y en Dan, en el reino del norte, con la figura del becerro. El becerro era en la religión de Canaán un símbolo acostumbrado, y cuando la gente de Canaán, entre las cuales pues se había regado Israel y se había pues acercado profundamente a la cultura de esa tierra, había tomado el idioma, se había apropiado de los ritos religiosos sacrificiales de Canaán y los había introducido en la corriente de la religión de Yahvé. En fin, todo eso ocurrió, digamos, por la asimilación lenta de la antigua religión de Israel en relación con la religión de Canaán. Baal se representaba también por medio del becerro, es decir, un símbolo de la fuerza humana, un símbolo de la realidad de la naturaleza, un símbolo del ciclo, digámoslo así, ininterrumpido entre la muerte y la vida. Ahí está pues lo divino. Lo divino se simboliza a través del becerro, esa inexhaurible fuente, digamos, de energía vital. El becerro, un toro joven, lleno de fuerza, un toro, diría yo, capaz de engendrar de todas las vacas su progenie. Ahí ustedes, uniendo estos elementos que les estoy proporcionando, pueden ustedes entender en qué consistía lo divino en la religión de Canaán y cómo precisamente estas ideas, a través de la imagen del becerro que hizo poner Jeroboam en Betel y en Dan, se metió en el corazón de Israel. Por eso al rey Jeroboam lo llamó el deuteronomista repetidamente, el que hizo pecar a Israel. Es decir, el que introdujo a Israel, diría yo, de pies a cabeza en la idolatría. No porque Jeroboam
hubiera inventado el baalismo o porque solamente en su tiempo las influencias del baalismo cananeo entraron en Israel, sino porque durante la época de él se acentuó. Y poco a poco, fíjense, el reino del norte que quedaba tan cerca de la región cananea de Fenicia, donde estaban los reinos cananeos de Tiro, de Sidón, la influencia, digamos, de la Fenicia cananea sobre Israel se acentuó, ya existía en la época de Salomón. Hiram, rey de Tiro, le colaboró a Salomón a construir el templo, le vendió la madera de cedro proveniente de los bosques del Líbano para hacer el templo de Jerusalén. Pero en la época pues de Jeroboam y en adelante, el baalismo cundió en Israel. Poco a poco pues la pureza de la religión yavista se fue perdiendo y Baal pues prácticamente era un dios a la par con Yahvé, y cuando se pensaba en Yahvé prácticamente detrás de él en el fondo la gente miraba lo divino a la semejanza de Baal. En estas circunstancias actuó el profeta Elías. Precisamente como Israel fue sacado por el Señor de Egipto y el pueblo pues proveniente de los ancestros salidos de Egipto, con los cuales se comunicó Dios, para los cuales Dios abrió en dos el mar para que pasaran a pie enjuto, las huestes de su pueblo, con los cuales Dios pactó una alianza, precisamente como esa alianza fue violada y como los israelitas ya no cumplieron el gran precepto de la alianza que es no tendrás dioses extraños delante de mí, lo yihye leja Elohim aherim al panai. Así suena el primer y fundamental precepto del Decálogo: no tendrás dioses extraños delante de mí. La alianza fue violada. Israel cambió a su Dios, al Señor, por Baal. La figura del becerro era un indicio incontestable de esa realidad. Por eso Dios manda a Elías, fíjense queridos oyentes, a peregrinar al Sinaí, a volver a los orígenes de la religión del Señor, de la religión yavista, a volver a la fuente original, a beber de ella. Le da pues Dios a Elías el imperativo de volver al sur. Y Elías se pone en camino hacia el sur. Pasa por Judá, llega a la parte sur de Judá, a Beersheba, y sigue todavía más al sur hasta el Sinaí. Aquí empata la lectura, en esta historia que les estoy contando de Elías y del sentido que tiene, empata la lectura que acabamos de escuchar este domingo. La lectura de la llegada de Elías al Sinaí y cómo se refugia en una gruta. El monte no es llamado Sinaí en el texto del libro de los reyes que escuchamos, sino Horeb, y se le llama la montaña de Dios, Har HaElohim, la montaña de Dios. El Sinaí es el nombre de la montaña en otra tradición. Aquí se le llama Horeb, como también en tradiciones del mismo tipo, en el Pentateuco. Pues bien, allá llega Elías y refugia en una gruta. El texto es misterioso, enigmático. Al llegar Elías allá, estando refugiado en la gruta, el Señor le habla y le dice: está atento, porque el Señor va a pasar. Fíjense, el Señor pues le dice a Elías: sal y aguarda al Señor en el monte, como si no fuera el Señor el que le estuviera hablando. Es extraño el texto. El Señor le habla a Elías de que el Señor va a pasar. Elías está en el Sinaí, es decir, en el Horeb, la montaña de Dios. Allí donde subió al mandato divino Moisés y recibió de parte de Dios las tablas de la alianza, es decir, los mandamientos del Señor, a partir de cuyo cumplimiento Dios iba a sellar un pacto definitivo con Israel. Dios se le presentó a Moisés como el que sacó al pueblo de Egipto de la casa de la servidumbre, y precisamente ante esta dignación maravillosa de la elección de Dios, el pueblo debía responder con el reconocimiento del Señor como único Dios, sin tolerar otros dioses, y también con el cumplimiento de todo aquello, de todos aquellos, llamémoslos en el lenguaje actual, valores que garantizan la subsistencia y el progreso del pueblo. Cuando
Moisés, en la cima del monte, Dios se le manifestó a Moisés con truenos y relámpagos. Los israelitas sobrecogidos en la falda de la montaña, sin pasar de cierto punto, prácticamente asistían llenos de temor y de miedo ante un espectáculo tan terrible. Allí está pues de nuevo Elías en las fuentes mismas de la religión del Señor. ¿Y qué va a experimentar Elías? Queridos oyentes, lo que el texto nos dice es, diría yo, una profusión de poesía que logra eclipsar los fulgores terribles de la epifanía del Señor en el Sinaí y convertirlos en algo tan delicado y tan íntimo que precisamente Elías, al experimentarlo, pudo entonces percibir la dulzura y la intimidad de Dios. Con lo que Elías ha de experimentar contrasta todo lo anterior, que prácticamente nos recuerda la historia del Dios, diría yo, del Dios terrible que se manifestó a Moisés. Pasó antes del Señor un viento huracanado que agrietaba los montes y rompía los peñascos. En el viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto, y en el terremoto no estaba el Señor. Después escuchó un susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la gruta. Aparecen acá enumerados los signos de la teofanía, los signos, diría yo, en la naturaleza, que manifiestan la teofanía, es decir, la revelación de Dios. En la Biblia se recurre a ellos cuando se quiere que el lector intuya la presencia del Dios Todopoderoso, del Señor de todas las cosas. El viento huracanado, que agrieta los montes y rompe los peñascos. El terremoto que hiende la tierra. El fuego que devora todo. Fíjense, todos esos indicios aparecen allí ante los ojos atónitos de Elías, pero ninguno de ellos es indicio de la presencia del Señor. Ninguno de ellos. El Señor se va a manifestar en otra forma y Elías tendrá que aprender a reconocerlo en otra forma. Lo reconoce en el susurro que Elías escucha, un murmullo suave. Cuando Elías lo escucha, cuando Elías percibe el susurro, el murmullo suave, en contraste con el viento huracanado, en contraste con el terremoto, en contraste con el fuego, Elías se cubre el rostro con el manto y sale a la entrada de la gruta porque el Señor está pasando. Algo así como una conversión, diría yo, de lo usual en la teofanía, una paradoja en el cual, o según la cual contrasta la brisa suave, el murmullo, el susurro, con el viento huracanado, con el terremoto y con el fuego. Dios, pues, se deja sentir para Elías, no en la majestad inquietante y terrible de la divinidad, sino en la suavidad, en la intimidad de un sonido que embarga el alma y que llama a la meditación. Hemos estado leyendo en la segunda lectura de estos domingos, amables oyentes, pedacitos de la carta a los romanos. La semana pasada escuchamos una parte del capítulo 8, el resumen de la soteriología de San Pablo, como les expliqué. Y ahorita tomamos la introducción de un bloque que va después de esa explicación de la soteriología. Es la teología paulina o el pensamiento de Pablo sobre Israel. Está en los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los romanos. El pensamiento de Pablo sobre Israel ya está maduro. Pablo es un israelita.
No es un judío porque no pertenece a la tribu de Judá, su familia, según él mismo lo dice, sino a la tribu de Benjamín, pero es hermano de los judíos, y por eso aquí los va a llamar sus hermanos. Es heredero de las mismas promesas de los judíos, y se siente pues muy vinculado a ellos, prácticamente con la desaparición de las 10 tribus del norte, y con la preeminencia de la única tribu de Judá que persistió en la historia, pues los judíos, digamos, acapararon para sí el nombre original del pueblo, Israel. Pablo se sabe pues uno de ellos, él primero como un ardiente seguidor de Moisés, de las tradiciones de sus padres, como él mismo las llama, aún agresivo y duro con el grupo de los cristianos, porque Pablo percibió desde el comienzo en los cristianos, sobre todo en la actitud, digamos, misionera y abierta del grupo cristiano de habla griega, de los llamados helenistas. Pablo percibió en ellos, digamos, un empuje que iba a reemplazar con creces todo el esfuerzo que hasta ese momento los judíos habían hecho por presentar su fe al alcance de los no judíos. La misión judía entre los gentiles, entre los de las gentes de las naciones distintas a Israel, se había, digámoslo así, se había regido por el molde, duro de la Torá. Para llegar a ser creyente en Dios y pertenecer a Israel, era necesario circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Los misioneros judíos por el mundo mediterráneo del Imperio Romano lo preconizaban allí, así. Pero Pablo asistió desde su primera, desde antes de ser cristiano, a una misión cristiana entre gentiles, es decir, entre gentes no israelitas de nacimiento, que ya no exigía la circuncisión a los que iban a pasar a la fe cristiana, y ya, digamos, descuidaba, o al menos pretermitía algunos de los preceptos de la ley de Moisés, sobre todo los preceptos rituales. Y Pablo se dio cuenta de que eso era el fin del judaísmo como tal. Pablo lo sintió en el fondo del alma. Por eso, junto con otros judíos que sentían parecido, Pablo fue un perseguidor de los cristianos. Pablo mismo lo afirma varias veces en sus cartas, la carta a los Gálatas, por ejemplo, y la carta a los Filipenses, que asolaba la iglesia, que la devastaba, por aquí y por allá, metiendo en la cárcel a los que tenían esa fe, y precisamente en esas lo agarra él la luz de Dios y le transforma la vida. Para Pablo, digamos, fue siempre una cuestión teológica de primer orden. Entonces, ¿qué sería de Israel? Si finalmente para entrar en comunión con Dios, que es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel al cual Jesucristo llamó su Padre, para entrar en comunión con Él, ya no era preciso el cumplimiento de las normas rituales de la ley judía, aún de aquella tan importante como era la circuncisión. Entonces, ¿qué sería de Israel? ¿Qué será de Israel? A Pablo le tocó en toda esa época, más o menos desde la mitad de los años 30 hasta el año 56, cuando escribe la carta a los romanos. A Pablo le tocó, digámoslo así, ser partícipe de una historia en la cual el judaísmo se fue cerrando siempre más y más y más a la fe en Jesucristo, y fue, digamos, protegiéndose en todas las formas contra una infección que salió de él, desde dentro del judaísmo, y que quiso en alguna forma brindarle en Jesucristo la esperanza de la salvación. A Pablo le tocó asistir a esa cerrazón progresiva del pueblo de Israel frente a la fe cristiana. Por eso, a lo largo de todo el epistolario paulino, desde la primera Tesalonicenses hasta la carta a los romanos, uno escucha acordes o ecos de cómo Pablo fue digiriendo ese problema en el fondo de su conciencia. Aquí en la carta a los romanos, en los capítulos 9, 10 y 11, nos presenta Pablo el resultado de sus profundas meditaciones. Así empieza el capítulo 9.
Pablo pues inicia el tema. Como cristiano que soy, voy a ser sincero. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera incluso ser un proscrito, lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según lo humano, nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios sea bendito por los siglos. Amén. Pablo comienza su elaboración teológica asegurándole a sus lectores, a los romanos, que son en buena parte pues descendientes de judíos, son judeocristianos, pero en Roma seguramente también había ya cristianos venidos del paganismo, que se habían hecho cristianos. Les asegura que lo que va a decir es cierto. Tal vez a él, entre los judíos, contra él había muchos argumentos, porque él se había convertido en el paladín impertérrito de un evangelio sin ley, es decir, de que uno podía llegar a ser cristiano y adherir al Dios de Jesucristo, al Padre, por su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo, que uno podía hacerlo sin tener que circuncidarse si no era circunciso y sin tener que cumplir los preceptos rituales de la ley judía. Pablo había defendido, eso lo llamaba él, su evangelio, y algunos cristianos de origen judío no eran capaces de dar ese paso. No eran capaces de dar ese paso y entonces atacaban a Pablo, lo atacaban y lo consideraban el enemigo, digamos, número uno de los judíos. Pablo está escribiendo esta carta, este capítulo, la carta a los romanos, de donde estamos leyendo un pedacito, entre los años 56 y 57, está en Corinto. Pablo, terminado el invierno de ese año, viajará a Jerusalén, llegará al templo, se comunicará en Jerusalén con Santiago. Pablo ya no escribe, digamos, directamente de ese encuentro que tuvo con Santiago y de los sucesos de Jerusalén, porque esta carta, la carta a los romanos, es la última carta, digamos, auténtica de San Pablo, es decir, la última carta escrita o dictada personalmente por él. Los escritos siguientes de Pablo ya suelen ser llamados por los eruditos deuteropaulinos, es decir, son de la escuela paulina, autores que ya no son Pablo, pero inspirados en él, y quizá alguno podría ser autorizado por él. Sobre eso discuten mucho los autores. En todo caso, cuando Pablo llega a Jerusalén después de escribir esta carta, a los pocos meses de escribir esta carta, Pablo tiene unos contratiempos muy grandes en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Pablo lleva una colecta a la cual él dedicó, digamos, gran esfuerzo entre sus comunidades, como ayuda para la iglesia de Jerusalén, que se había empobrecido mucho, y se la intentó entregar a Santiago, el hermano del Señor, y parece que la actitud de los de Jerusalén, aún de los cristianos frente a él, no fue muy positiva. Ustedes pueden leer eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque sobre eso pues no encontramos ningún dato ya en las cartas directas de San Pablo. En todo caso, los sucesos de Jerusalén pues los llevan a él a la cárcel. Y sus enemigos, podríamos decirlo, con un poco dolor del alma, fueron los propios, o al menos un grupo de los propios judeo-cristianos de Jerusalén. Pablo va a parar a la cárcel, está varios años en la cárcel, sobre todo en Cesarea de Palestina, y luego pasa a Roma, y donde llega, y finalmente en Roma se consuma su carrera apostólica. En todo caso, amables oyentes, cuando Pablo dice acá, comienza diciendo que quiere ser sincero, que no miente, les dice pues eso a los cristianos de Roma. Yo amo mi pueblo, créanme, me tratan muy mal, dicen muchas cosas de mí. Eso antes de que sucediera todo eso que sucedió en Jerusalén, que les hablé antes. Por eso Pablo tiene que decir eso o hablar así, porque él sabe que mucho cristiano de raza judía que no tenía ese espíritu de libertad frente a normas de la ley judía, el mismo espíritu que tenía Pablo y que tenían otros cristianos, no le van a creer. Algunos creen que él era enemigo jurado de los judíos, y todavía, amables oyentes, ese pensamiento persiste en el judaísmo. Por eso Pablo comienza diciendo
yo los amo, yo los quiero, para no hacerles ningún daño y para que les fuera bien, yo preferiría o escogería convertirme un proscrito lejos del Señor, es decir, entregaría prácticamente su salvación eterna por el bien de ellos. Luego San Pablo pues sigue con algunas frases en que comenta, digamos, la posición privilegiada de Israel en la historia salvífica, le reconoce a Israel todos sus méritos. Más adelante, hasta ahí lo que toca leer este domingo, más adelante a lo largo del capítulo 9, el 10º y el 11º, Pablo sigue ahondando en el tema. Israel se ha cerrado al Evangelio, el grueso de Israel no ha aceptado el mensaje evangélico, sin embargo Pablo conserva la esperanza de que Israel finalmente aceptará esa gracia de Dios. Hablando ya a los cristianos provenientes de las naciones, de los goim, de las naciones, de los gentiles, como los llamamos nosotros en la terminología teológica de Pablo. Ta etni son los pueblos. Gentes se dice en latín, de ahí viene gentiles, son los que no tienen origen judío. Él le dice a los gentiles, miren, a ustedes llegó el evangelio porque ellos se cerraron y no lo recibieron. Al no recibirlo ellos, Dios les abrió a ustedes las puertas de la salvación. Imagínense ustedes, si ustedes recibieron tan maravilloso don por la cerrazón de ellos, díganme ustedes, les pregunta, si eso lo recibieron por el rechazo de ellos de la salvación, ¿qué no recibirían ustedes si ellos también lo hubieran aceptado? Esa es la argumentación de Pablo. Termina pues Pablo en los capítulos 9, 10 y 11 diciendo o manifestando su esperanza de que finalmente Israel tendrá acceso a la salvación de Dios en Cristo. El texto evangélico es de Mateo capítulo 14, versículos 22 a 33. Es el famoso texto del paso del mar, la caminata de Jesús sobre las aguas del lago. Mateo sigue puntualmente a Marcos. En Marcos, en Mateo y también en Juan, estos dos episodios están unidos, la multiplicación del pan y del pescado y luego el paso del mar. Es una tradición pues muy arraigada en el cristianismo naciente. La tradición del cuarto evangelio, que es independiente de la tradición sinóptica, remite básicamente a la forma original de esa tradición que, como les digo, aparece pues en Marcos, Mateo y Juan. Pero Mateo, amables oyentes, tiene una particularidad, digamos, especial en este texto, y es el episodio de Pedro. Según Mateo y Juan, los discípulos van en barca. Después de la multiplicación del pan y del pescado, Jesús los despacha. Ellos toman la barca y empiezan su navegación por el lago. Y finalmente Jesús los alcanza caminando sobre las aguas. En eso coinciden Marcos, Mateo y Juan. Marcos y Juan. Pero Mateo introduce un elemento que no está ni en Marcos ni en Juan. Es el episodio de lo que pasa con Pedro. Escuchemos el texto de Mateo y ustedes inmediatamente lo podrán notar. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua». Él le dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse y gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, «Realmente eres Hijo de Dios».
Ustedes habrán podido notar, amables oyentes, en este episodio, en la versión de la cual pues acabamos de escuchar del Evangelio de Mateo, el parecido que hay con otro episodio evangélico que también tiene Mateo, basado en Marcos, que es el de la tempestad calmada. El motivo, digamos, de la tempestad del viento aparece en ambas narraciones. Cuando Jesús calma la tempestad, está dormido en la barca, los discípulos lo despiertan y Jesús, ante el temor de ellos, calma la tempestad y sobreviene la calma. Y aquí, fíjense, eso aparece en la tempestad calmada y también acá, ese detalle del viento. Pero aquí Jesús no calma la tempestad, sino que alcanza a los discípulos. Jesús no va con ellos en la barca, sino que Jesús se queda en el lugar donde multiplicó el pan y el pescado. Los discípulos salen adelante y Jesús, en plena noche, mientras ellos reman pesadamente contra el viento, Jesús los alcanza caminando sobre el agua. Caminando sobre el agua. Es un texto sobrecogedor. Hay ecos en esta presentación de algunos salmos donde Dios aparece como el único dueño de las tempestades y de las olas del mar. Algunos autores dicen que una inspiración bíblica para este texto puede residir en esos textos bíblicos. En fin, pero pienso yo que lo más importante del texto no es eso. Lo más importante del texto de Mateo es que este episodio se convierte en un episodio de seguimiento. Es decir, antes que o mejor dicho, el texto en la tradición original se trataba de que los lectores del Evangelio comprendieran la realidad divina de Jesús en la tempestad calmada y también en este episodio en que Jesús camina sobre el agua. Por eso, en este texto, Jesús se identifica delante de ellos cuando están muertos de miedo creyendo ver un fantasma. Se identifica desde el agua diciéndoles: ánimo, soy yo, egoimi, dice yo soy. Y cuando uno tiene el oído aguzado para escuchar ecos bíblicos, uno encuentra acá un eco del nombre divino. Yo soy, Aniu, es yo soy, es un nombre divino usado en los profetas, es una autodesignación de Dios, que también es interpretado con relación al nombre divino de Yahvé. En fin, un poco complicado entrar en todos esos temas, pero por ahora baste decir esto. Los discípulos escuchan de boca de Jesús, cuando creen que están viendo un fantasma, una identificación de Él para ellos que inmediatamente eleva su espíritu a lo divino. Yo soy, no tengáis miedo. Yo soy, no tengáis miedo. Ahí van pues los Mateo y Marcos, o Marcos y Mateo van al unísono. En ese punto, y aquí viene lo característico de Mateo, Pedro entra en escena. En Marcos no, y tampoco en el texto joánico de la caminata sobre las aguas. Tampoco en Juan, ni tampoco en Marcos. Es Mateo el que introduce este episodio de Pedro en esta narración, y que convierte esta narración, así como también la tempestad calmada en Mateo, la convierte en una historia de seguimiento, es decir, en una historia alusiva a nosotros los seguidores de Jesús. Cuando Pedro escucha a Jesús, entonces le contestó, dice el texto: si eres tú, Señor, mándame ir a ti andando sobre el agua. Pedro, por tanto, quiere andar los pasos de Jesús, quiere andar por el agua como anda Jesús, quiere en alguna forma puede ser partícipe de su destino. Si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Quiere pues Pedro hacer lo que Jesús hace. Finalmente, un discípulo pues debe hacer lo que su maestro hace. Eso es una convicción profunda de la teología evangélica de la vocación. Mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Jesús pues lo llamó: ven. Tú puedes hacer lo que yo hago.
tú puedes dar los pasos que yo doy. Ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Kyrie soson. Kyrie soson. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Empezó pues, al sentir la fuerza del viento, empezó a tener miedo, y al tener miedo, entonces empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Y tiene entonces que invocar a Jesús. Si no hubiera sentido miedo, podemos nosotros concluir, no se habría hundido. Pero aún, sintiendo miedo y hundiéndose, está el Señor allí. Señor, sálvame. Señor, sálvame. El Señor pues es un recurso, aún, para nuestro miedo, para nuestra angustia, cuando finalmente creemos que se nos desfonda la vida, cuando finalmente creemos que el abismo nos engulle sin remedio. El Señor es un recurso, pero esa oración, ese grito, digamos, desesperado de Pedro, Señor, sálvame, no habría sido necesario si Pedro, aferrado al Señor y basado en su palabra, con la convicción profunda de que Él lo estaba siguiendo, si hubiera permanecido, diría yo, inconmovible en su convicción, no habría tenido que gritar, porque jamás se habría hundido. Enseguida, continuó Mateo, Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? Qué poca fe, oligopistía, una fe poca, una fe pequeña, una fe escasa. Esta expresión la toma Mateo de Q. Mateo la tiene con Lucas en una tradición que proviene de la fuente de los Logia, de los dichos de Jesús, que está en Mateo y en Lucas. Está por allá en ese episodio tan hermoso donde Jesús, habla a los suyos de las preocupaciones del mundo. Cuando el hombre, digámoslo así, pasa su vida preocupado por la vida, cuando le importa al hombre más el alimento que el cuerpo, y cuando le importa al hombre más el vestido que el cuerpo, dice Jesús entonces les dice que no se mantengan preocupados por todo eso, que cuando uno confía en Dios no falta lo necesario para el día, y que precisamente el estar no preocupado por todo eso lo llama Jesús en Q, está en Mateo y en Lucas, oligopistía, escasos de fe, oligopisti, así se dice en griego. Aquí Mateo toma la palabra, esa expresión tan hermosa de Q, y la pone en este texto, así como la pone también en otro texto que él redacta a su manera. Son pues escasos de fe. No es que no tengan fe, sí la tienen, pero la fe que tienen es escasa. Los llama pues escasos de fe, oligopisti, así los llama en este caso a Simón Pedro. ¿Por qué? Porque por la duda, por no ser conscientes de que era seguidor de Jesús, y cuando uno es seguidor de Jesús, uno puede dar tranquilamente y sin angustia los pasos de Él, puede seguirlo uno a Él por la insegura superficie de las aguas, puede uno afrontar la noche con su oscuridad, y finalmente, si sigue los pasos de Él, está con Él y Él con uno. Pero aún, pues, cuando uno, si no alcanza a tener esa fe fuerte, cuando uno con fe poca, con fe débil, empieza a hundirse, todavía le debe alcanzar la confianza para gritar: Señor, sálvame. Y entonces viene su mano y lo saca uno del abismo de la perdición, del abismo irremediable de la nada y de la muerte. Ahí está pues la preciosa historia de Pedro que Mateo introduce en este texto del Evangelio. Queridos oyentes, seguramente los cristianos en los primeros avatares del camino de la evangelización, primero entre judíos y luego progresivamente entre judíos y también entre no judíos, sufrieron persecuciones y dificultades. Hasta el año 70 conocemos algo de esa historia, diría yo, de la pasión cristiana, de las amenazas, de la inmensa inseguridad en que vivieron los primeros predicadores y evangelizadores de nuestra fe, tanto en ambiente judío como no judío. Y por eso entonces podía cundir el miedo, el desánimo,
Uno de los grandes evangelizadores judeocristianos fue Pedro, este discípulo. Evangelizó seguramente primero entre judíos de Palestina, luego evangelizó entre judíos y no judíos en Siria, y quizá también en otras partes, según la tradición cristiana primitiva, llegó hasta Roma, y el camino de Simón Pedro pues fue un camino, digamos, plagado de amenazas y de angustias, como caminando sobre las aguas con el peligro de hundirse. Aquí pues el autor del Evangelio, en este episodio pues cargado de simbolismo, muestra cómo también este discípulo pues Pedro, el gran evangelizador judeocristiano, el hombre hacia el cual pues se vuelve siempre la mirada de los cristianos para encontrar el origen, la fuente, el ontanar de su fe. Pedro se sintió hundirse porque no le alcanzó la magnitud de su fe para superar su angustia y su temor. En este episodio, pues, de Pedro y de Jesús en la barca, en medio del viento contrario, digamos, se inserta el tema eterno de la religión. Así es el hombre. El hombre atraviesa, como caminando inseguramente sobre las aguas en la oscuridad de la noche, su existencia. Vamos pues por encima de las aguas, con peligro de hundirnos en cada momento, en medio de la oscuridad, hacia la orilla, donde brilla una luz, y nos sentimos hundir. Esa es la historia de la existencia de cada cual. Por eso, esta comunidad de historia de los seres humanos permite, o mejor dicho, es como el aliciente para que se desarrolle el sentido poético del mito, y de esa manera en Pedro, digamos, se concrete algo que finalmente vale para todos los seres humanos y que es, para mi manera de ver, el factor desencadenante de la esperanza religiosa del hombre. Cuando el hombre no tiene una mano tendida desde la trascendencia, finalmente se hunde. El hecho de que nos sentimos agarrados por Dios es lo que nos hace mantener la confianza y la esperanza, a pesar de que el abismo abra todos los días sus fauces insaciables debajo de nosotros. Mateo termina este episodio de una forma propia también de él. Cuando Pedro y Jesús pues suben a la barca, los discípulos pues arrobados por la maravilla que habían experimentado, se postraron ante Jesús y lo reconocieron. Tú eres Hijo de Dios, así le dicen, Hijo de Dios, Dios tu Theou, Hijo de Dios, sin artículo. No le dicen tú eres el Hijo de Dios, sino Hijo de Dios. Así en Mateo. En cambio en Marcos, cuando Jesús sube a la barca, Jesús sube solo, porque en Marcos no se cuenta lo de Pedro, los discípulos no entendían absolutamente nada. Estaban perturbados, tenían el corazón, diría yo, cardia peporromeni, es la expresión que dice Marcos, y Marcos adjunta un dato. Tampoco en la multiplicación habían entendido nada, no habían entendido nada acerca de los peces. Si ellos hubieran entendido a Jesús cuando les dio alimento en el desierto a todos, habrían entendido también lo de esta epifanía maravillosa en medio de la noche sobre las olas del mar. Pero no, ni lo uno ni lo otro, y por tanto perturbados y obcecados, los discípulos permanecen todavía como ciegos frente a Jesús. Así Marcos. En Mateo no. En Mateo sube Jesús, sube Pedro a la barca y los discípulos se postran y dicen, tú eres Hijo de Dios. Dicen, Hijo de Dios. Tendrá que ser solamente Pedro el que poco más adelante dirá, tú eres el Hijo de Dios. El que le ponga artículo al sustantivo, Hijo. Y ahí está el paso de los discípulos sobrecogidos a Pedro, profesando la fe cristiana. Y así, amables oyentes, llegamos al final de nuestro programa de hoy, La Palabra del Domingo.